Buenas noches. Es obsceno que la dirigencia gobernante, y esto incluye a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, gasten horas debatiendo sobre quién va a ser el candidato del gobierno. No hay ninguna encuesta, ni siquiera las más cercanas al gobierno, que digan que este gobierno está en condiciones de ganar una elección, mucho menos una elección presidencial. No hay ninguno de los candidatos que aparecen como probables candidatos en condiciones de ganar una elección presidencial. Esta es la verdad. Y es obsceno, porque además se da en el contexto de una sociedad que sufre no solo un proceso inflacionario, sino también una situación de estanflación, lo que se llama estanflación. Espero que no me desmienta después José Luis Esper, que ya está en el estudio con él, voy a hablar de todos estos temas. Pero, a ver, hay procesos de inflación con crecimiento que son más digeribles y hay procesos de estancamiento sin inflación que también son más digeribles. Pero el estancamiento con inflación es el peor de los mundos y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. En todo ese contexto de sufrimiento social, al gobierno estuvo hasta hace poco debatiendo sobre si había primarias o no en agosto. ¿Se dan cuenta que estaban discutiendo el proceso electoral 5 meses antes de las elecciones primarias de agosto? A ver, las elecciones primarias son importantes, el proceso electoral es importante, porque forma parte, y yo digo, cuando se intenta hacer estas cosas, es como un golpe de Estado institucional. Las elecciones son instituciones de la democracia. Más aún, sin elecciones no hay democracia. Y sin un programa electoral consensuado por todas las fuerzas políticas, no hay democracia. Y esto tiene que ver con el problema de fondo, y el problema de fondo es que efectivamente el gobierno no tiene candidatos. No tiene candidatos, entonces trata de buscar cualquier atajo para eliminar la elección, las elecciones primarias de agosto. Nadie sabe quién va a gobernar el próximo turno, el próximo mandato, si Juntos por el Cambio, Javier Milei. Pero lo que sí está casi seguro es que este gobierno va a sufrir una derrota. Esto está casi seguro. Yo, ¿por qué digo que las elecciones primarias de agosto son importantes? Porque esas elecciones son la mejor encuesta sobre el estado de la sociedad argentina. Nosotros hablamos todo el tiempo de encuestas, pero la encuesta en serio de cómo está la sociedad argentina son las elecciones primarias de agosto. Miren, yo tomo dos ejemplos. En 2011, Cristina Kirchner arrasó en las primarias de agosto. Y efectivamente, en octubre, cuando se hicieron las elecciones en serio, las elecciones generales, ganó con el 54% de los votos. Yo siempre me pregunto por qué no ganó por más, porque realmente competía contra Ricardo Alfonsín, Ricardito, que es embajador en España en representación del gobierno kirchnerista ahora, y de Hermes Wiener, y además los dos iban separados, no juntos. Entonces yo digo, ¿por qué no ganó ante ese panorama electoral? ¿Por qué no ganó por más del 54% de los votos? El segundo ejemplo es el del 2019. A Macri la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner le ganó en las elecciones primarias de agosto por 17 puntos. Sacó 17 puntos más. Macri se recompuso después y terminó perdiendo por menos de 8 puntos. Pero ya la derrota estuvo anunciada en las elecciones de agosto. Números más, números menos, estuvo anunciada en agosto.
Por eso digo que son muy importantes y pueden definir a quién va a ser el futuro presidente o presidenta, o quienes pueden eventualmente ir a un balotaje, a una segunda vuelta. Esta es la importancia de las elecciones de agosto. Y a estas elecciones la quería abolir, las de agosto, las quería abolir el kirchnerismo, tal vez porque Cristina Kirchner piensa que otra vez, sin elecciones internas, con un mensaje de Twitter, puede elegir un candidato como lo eligió el señor Alberto Fernández. O tal vez porque quieren ganar tiempo hasta octubre, porque si no hay elecciones en agosto, vamos directamente a la primera vuelta de octubre, porque a la espera de un milagro. ¿Y saben qué? Los milagros son imposibles en política. No va a haber milagro. Hoy estaba leyendo un artículo del economista Enrique Sewach, para mí es uno de los economistas más serios del país, y Sewach decía ahí en ese artículo que el piso de la inflación de la Argentina, tal como estamos, es del 80-90% anual. De ahí para arriba, nunca para abajo. Mientras se sigan poniéndole parches a la crisis económica. Los parches que pone Massa, Sergio Massa, ya creó, no sé, 40 tipos de cambios distintos. Mientras esos parches estén, vamos a estar en ese piso del que habla Sewach, 80-90% anual. Por supuesto, esto de Massa es cuestión mía, no lo dice Sewach. Ahora, el gobierno es hipócrita porque dice, critica la inflación, se enoja con la inflación. La verdad que le debe a la inflación el único ajuste de las cuentas públicas que se hizo. Además de sacarle plata del bolsillo a los jubilados y a algunos empleados y a algunos trabajadores. Pero el único ajuste en serio que se puede mostrar el gobierno es el que está haciendo la inflación. Es la aliada del gobierno. Por supuesto, es también el drama que sufren todos ustedes. La aliada del gobierno y el drama que sufren ustedes todos los días. Menos mal que Sergio Massa acaba de decir que no va a ser candidato a presidente. Se lo dijo en un reportaje a María O'Donnell. Dijo precisamente que el cargo de ministro de Economía y la candidatura presidencial son incompatibles. Menos mal, porque si este hombre, que es hoy el hombre fuerte del gobierno, así es Sergio Massa, el hombre fuerte del gobierno, no puede resolver la inflación, encima lo vamos a tener de candidato a presidente. Miren, el gobierno no logró reducir un peso del gasto público. Tal es así que hoy se conoció por una información de La Nación que en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, o la legislatura de la provincia de Buenos Aires, le cuesta al Estado 450 millones por cada legislador que hay. 450 millones por legislador que hay. Yo de esto voy a hablar con Esper, porque Esper también es candidato a gobernador de la provincia. Solo hay 92 diputados y 46 senadores. En total, 138 legisladores. Tienen 3.000 empleados. Estos señores, estos 138 legisladores tienen casi 3.000 empleados. ¿Saben cuántas veces se reúnen por año? El año pasado se reunieron una vez por mes. Pasemos en limpio. 450 millones por cada legislador, son solo 138 legisladores, tienen 3.000 empleados y sesionan una vez por mes. Y le cuestan, vuelvo a repetir, 450 millones cada uno de esos legisladores al Estado argentino. Por eso la llaman a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, la llaman la caja negra de la política, y tienen razón, tienen razón. Ahora, lo sorprendente es que todos los partidos políticos tienen representación en la legislatura, como en todas las legislaturas de países democráticos.
Ahí está la oposición, está el oficialismo, está Corea del Centro, están todos. Ninguno habló nunca de esto. Ninguno trató de cambiar esto. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias, que es la provincia con mayor cantidad de pobres del país. Y es la provincia con uno de los índices más altos de inseguridad. Estamos viendo, es habitual ver a los policías de la provincia de Buenos Aires empujar los patrulleros porque están viejos y arruinados y el gobierno de la provincia dice que no tiene plata para cambiarlos. ¿Cómo no quieren después que haya bronca en la sociedad con la política? De este tema voy a hablar con Roberto García Moritán, que ya está en el estudio también. Esto de la bronca en la sociedad. Se la mire por donde se la mire, esta es otra obscenidad de la política. Es otra obscenidad de la política. Y estas son las cosas que le dan espacio al discurso de Javier Milei. Yo lo he dicho, lo he escrito, creo que Javier Milei es peligroso para el sistema democrático porque creo que él sabe de economía, pero no sabe respetar las instituciones. Y ojo, tienen que funcionar la economía y las instituciones para que el país funcione. Las dos cosas. Y lo repito, tal vez se equivoquen los que van a votar por Javier Milei. Tal vez se equivoquen. Pero esto no quiere decir que no sea cierto cuando él dice que hay una casta política, y lo estamos viendo con esto de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que hay una casta política que se beneficia del Estado y le da la espalda a la sociedad. Las dos cosas son ciertas. Javier Milei puede ser peligroso, pero también es cierto parte de su discurso. Entonces, por un lado tenemos a una dirigencia que pierde el tiempo hablando de candidaturas en una elección que no van a ganar. Por otro lado, tenemos a Cristina Kirchner tratando de cambiar las reglas del juego, las reglas del partido, cuando ya se está jugando el partido. Y por otro lado, tenemos a Axel Kicillof, que es el gobernador preferido de Cristina Kirchner, economista el señor Kicillof, que no ha hecho nada, absolutamente nada, para frenar estos obscenos, descabellados gastos en su provincia, ni para resolver ningún problema de la provincia. La conclusión es, entonces, la Argentina necesita un cambio en serio, así no podemos seguir. Ya no más parches, ya no más parches. Después de una breve tanda, voy a estar con José Luis Apel. Vician desde el llano. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, subastas online. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Galate un verano panorámico, gastronómico, folclórico y
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. En OSDE, lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Bien, como les dije, José Luis Esper. José Luis, estaba hablando... Buenas noches. Estaba hablando recién del tema de la provincia de Buenos Aires. Sos candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué vas a hacer con ese tema? Con la 450 millones de pesos por legislador anualmente. Hay una noticia adicional, que es que también dejaron, lo decidió la legislatura, tanto diputados como senadores provinciales, dejar de publicar las declaraciones juradas de los legisladores. Anticipo que yo... Es decir, que nadie sabe cuál es los bienes, la fortuna o qué tienen. Y esto es violatorio de la ley 15.000, sancionada por la propia legislatura de la provincia de Buenos Aires, que obliga a los legisladores a publicar sus ingresos, sus gastos, su patrimonio. Así que ellos mismos han decidido violar la ley votada por la propia legislatura. Y el argumento que esgrimen es por seguridad. Debe ser por seguridad para que no se sepa lo que chorea, porque la verdad que 450 millones... Debe ser porque tienen plata, porque la seguridad es para que no lo secuestren. Bueno, esto es una verdadera vergüenza. Es una tomada de pelo a la sociedad. A la sociedad esto lo violenta y la pone mal contra la política con toda la razón del mundo. Y esto es algo que como gobernador, si la gente me eligiera como gobernador, que espero que así sea, se va a terminar obviamente. Porque nosotros vamos a poner una provincia, Buenos Aires, al servicio de la gente, de los bonaerenses. Se va a terminar el curvo de la política, que no es solamente la política. Se va a terminar una policía completamente desprotegida de parte del gobierno y de la política. Se van a terminar las mafias de la educación que organiza Baradel, donde le pudren la cabeza a los chicos y encima no le dan case. Se va a terminar la cartelización de la obra pública en manos de los herederos del Plata Medina, los puertos tomados por mafias y por la droga también. Tenemos que ir a un sistema de autonomías municipales donde los municipios dejen de recaudar tasas y pasen a recaudar impuestos realmente, se eliminen todas las tasas y recaudan impuestos, inmobiliario rural sin el complementario y el residencial. O sea, hay una profunda reforma que hacer en la provincia de Buenos Aires, pero... Claramente, la política tiene que estar al servicio de la gente y no que la política se sirva a la gente. A mí lo que me preocupa es la inseguridad también del conurbano, ¿no? Claro. Bueno, por eso es la policía... Porque se habla mucho de Santa Fe, Rosario y todo lo demás, pero el conurbano está parecido. Parecido, no. Si seguimos así, de Rosario, el conurbano va a heredar los mismos problemas que tiene Rosario. Ya está empezando a ocurrir eso. Para esto se requiere de nuevo decisiones políticas, así como cortar este antro de corrupción que es la legislatura de la provincia, también hay que cortar o dar un espaldarazo político, porque también es una decisión política que la policía se sienta con poder para usar su arma reglamentaria en defensa de un inocente contra un delincuente o con un traficante, ¿no? Se requiere que tengan patrulleros como la gente, que los chalecos antibales no estén vencidos. Hay que construir más cárceles. Hay una sobrepoblación carcelaria fenomenal dentro de la provincia de Buenos Aires. De esto se requiere decisiones políticas, así como cortar con este choreo, que es una ignominia a la gente en la legislatura de la provincia, se requiere una decisión política para darle un apoyo a la policía para que luche contra la delincuencia y con la droga. Hace poco, hablando de delincuencia, vos dijiste a los delincuentes bala o cárcel, y eso provocó una gran ola de crítica contra vos. ¿Vos ratificás eso? Yo ratifico el cárcel o bala, no bala o cárcel. Cárcel o bala. Pero esto es simplemente la aplicación de la ley. Yo no entiendo por qué ha generado tanto revuelo, particularmente en la izquierda, que son los, no sé, si hay asesinos en el mundo, son los líderes mesiánicos que esta gente defiende, ¿no? Hablo de los Fidel Castro, de los Daniel Ortega en Nicaragua y otros líderes políticos, ¿no? Como Stalin, etcétera. O sea, los seres más violentos de la tierra que se anidan en la izquierda se quejan contra un legislador que pide que se aplique la ley. Y la ley dice que cuando se cometen delitos penales es o cárcel o bala si se resiste a la cárcel. Así que no entiendo tanto enojo. Simplemente pido que se aplique la ley. Ahora, hay un debate intermedio ahora que es por el tema de las pistolas Taser.
que no matan a nadie, lo paralizan nada más, y que el gobierno de la ciudad que creo que compró y el gobierno nacional objetó, la justicia de una cautelar, no puede. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Porque además leo que Berni, el ministro de Justicia peronista de la provincia de Buenos Aires, está de acuerdo con las pistolas Taser. Pero tiene que haber Taser, pero esto es un debate que ni debería existir. O sea, no deberíamos estar debatiendo la intervención o no de la policía cuando hay hechos que violentan la paz social, de la manera que sea. Pero ni debería existir la discusión de las Taser. Claramente sí a las Taser en mi caso, sí a las Taser. Pero sí al cárcel oval, o sea, sí a la aplicación de la ley. Basta de esto de la ley de la selva, porque lo que quiere la izquierda o los Beliboni, que también me ha denunciado ahora ante la justicia por incitación a la violencia, la misma estupidez que el secretario de Derechos Humanos, que le están haciendo perder tiempo a la justicia y dinero a los contribuyentes, porque no tiene ninguna viabilidad la denuncia que han puesto contra mí, porque yo lo que pido es que se aplique la ley para que el inocente, el indefenso, no sufra a manos de estos verdaderos delincuentes, parásitos además, lo que sufren, que es la ley de la selva, la ley del más fuerte. La ley está para que justamente no se aplique la ley del más fuerte, la ley de la selva. Ahora, esta gente está acostumbrada a que acá rija la ley de la selva o la ley del más fuerte. Yo quiero la ley, todo dentro de la ley, todo dentro de la Constitución, fuera de la ley. La Constitución, nada. Eso es lo único que he dicho yo. Yo no he pedido ni pena de muerte, ni bala, he pedido aplicación de la ley. Y más que les pese a esta gente, la aplicación de la ley en los casos penales es cárcel o bala. Punto. Antes de volver a la política, quiero recurrir a tu profesión de economista. ¿Cómo no? ¿Cómo ves la inflación? Porque acá, viste vos que el ministro de Economía, Sergio Massa, sí, habló de que antes de abril iba a haber una inflación del 3 y tanto. Ya estamos en el 6 de enero, parece que el 6 en febrero. Ahora dice que va a ser hacia mediados de año. ¿Cómo ves vos esto? A ver, pronóstico. El pronóstico se hace, si uno trata de ser serio, sin ideología, sin buena onda, sin mala onda. Es un pronóstico. Es como decir, pronostico el tiempo. Te equivocarás, pero vos pronostica el tiempo. Mi pronóstico, la sensación que tengo es que este año vamos a estar con un piso inflacionario de 100, que fue el año pasado fue 95, este año 100, de piso. Creo que puede llegar a ser el doble del presupuesto. El presupuesto tiene 60, puede llegar a 120, con caída de la actividad económica. Así que va a ser un año muy, muy complicado desde lo económico. Es decir, lo que yo llamaba la estaninflación. Sí. Estancamiento Ahora, con inflación. Dentro de esta mala noticia, o medio vaso vacío, yo lo que le digo a la sociedad, que no tenemos que acostumbrarnos a vivir así. Yo te digo, se puede salir de esto. Ahora, para salir de esto hay que conectar con el sentido común. La fruta, cuando madura, cae para abajo, no cae para arriba. Nosotros pretendemos que la fruta, cuando madura, caiga para arriba, no para abajo. Esto te lo digo porque ya se sabe ¿Y qué es lo que hay que hacer? En materia inflacionaria, el sentido común indica lo que hacen todos los países que ya le ganaron la lucha o ganaron la lucha contra la inflación, que es el grueso de los países del mundo, que es un fenómeno monetario. Vos tenés que lograr que el Banco Central emita menos dinero y que la gente tenga ganas de tener dinero. Es como el precio de la papa. Si sobran papas, cae el precio de la papa. Cae el poder de compra de la papa. La papa compra menos fideo, menos aceituna, menos manteca. Cuando sobra dinero, cae el poder de compra del dinero. Eso es inflación. ¿Cómo se cura la inflación entonces? Que haya menos oferta y más demanda de dinero. Ahora, eso requiere de un fisco que haga un ajuste en serio, no esto de andar licuando jubilaciones o salarios de los buenos empleos públicos. Y también se requiere de un gobierno que le dé confianza a la gente para que haya más demanda de peso, más ganas de invertir en Argentina. En cuanto conectemos esto y la gente vote esto, porque acá se requiere, creo yo, de grandes consensos políticos para las grandes transformaciones que tiene que hacer la Argentina, pero que la gente las vote también. Son las dos cosas que creo que se necesitan. Esto no es cuestión de líderes, de mesianismo, de casta, no casta, halcones, palomas, grito. No, esto es cuestión de ponerte a hacer propuestas concretas a la gente, que las propuestas concretas tengan consenso en la clase política y que después esas propuestas sean votadas por la gente. Es un proceso complicado, pero es el único que creo que hay. Ahora, ¿cómo harías vos con una sociedad que
tiene dos monedas. Una para los gastos diarios, que es el peso, Sí. y la otra para el ahorro, que es el dólar. Y que lo va a comprar aunque cueste 500 pesos el dólar. ¿Cómo haces con esa sociedad que ha creado un sistema bimonetario de hecho? No hay ningún problema que él sea bimonetario de hecho. De hecho, deberías hacerlo de derecho también, para que la gente para que no tenga 500 tipos de dólar, ¿viste? Ahora, de nuevo, el hecho de que la gente no quiera tener pesos o quiera ahorrar en dólares es como consecuencia de que la gente no quiere ahorrar en pesos, y eso es consecuencia de la inflación. Entonces todo te lleva de nuevo a la inflación y al sentido común. Pensemos a la inflación como el mercado de la papa. Si te sobra dinero, tenés un problema con el emisor del dinero, que es el Banco Central, y tenés un problema con que la gente no quiere tener dinero. El día que, a ver, acá, durante la convertibilidad, durante el periodo de Néstor Kirchner incluso, era un mal negocio tener dólares. O sea, no siempre es un buen negocio tener dólares en Argentina. Hay etapas donde no es negocio tener dólares porque la inflación es baja. Hay que recurrir a esas etapas a ver qué pasó y qué ha hecho el mundo para solucionar el problema de la inflación. De nuevo, creo que la política le debe a la sociedad una propuesta concreta de reformas para salir de los problemas y que la sociedad la vote. Viste vos que en los últimos tiempos algunos sectores, tanto del gobierno, son fundamentalmente del gobierno, rescatan mucho la gestión de Sergio Massa. ¿Vos rescatas algo de la gestión de Massa? A ver, Massa evitó que el gobierno de Alberto Fernández se cayera directamente a mediados de julio. ¿Vos creés que sin Massa el gobierno de Alberto Fernández hubiera terminado en una asamblea legislativa? No sé, sin Massa, sin hacer algo de lo que hizo Massa, que es atar todo con alambre, o alargar la mecha para que le explote al eventual nuevo gobierno, que no va a ser el kirchnerismo, yo coincido contigo, a nivel nacional, ha tenido ese mérito, entre comillas, alargar la mecha para que la bomba le explote a otro. Ese es el único mérito, si se puede decir que es mérito. Pensar en la Argentina, claramente Massa no lo ha hecho, ha pensado en las necesidades de su frente, del frente que representa él. Volvamos a la política. Volvamos a la política. Ya sabemos que hay mucho internismo en el gobierno. Ahora, ¿no te parece que también que hay mucho internismo en la oposición? Sí, claro. Sí, claro. ¿Y a qué se debe? Bueno, hay que preguntarle a ellos. ¿Hay posiciones distintas o solo ambiciones personales? Yo creo que hay mucha más ambición personal que posiciones diferentes ahí adentro. ¿Vos ves en la oposición una cierta unanimidad en lo que hay que hacer? Por necesidad, en muchos, muy pocos por convicción, me parece que tienen una idea bastante cercana a lo que hay que hacer. Más por necesidad que por convicción. Y eso es un tema no menor, es un tema complicado, porque acá se requiere de mucha convicción y coraje para las reformas que hay que hacer. Estamos hablando de una reforma del Estado gigantesca, hay que desguazar ese tamaño del Estado. La gente no vino a pagar impuestos a esta vida. Y estamos haciendo que la gente viva para pagar impuestos nada más. No podemos tener leyes laborales de la época. Déjame que te pida una precisión. ¿Cuál es el promedio del argentino que vive en blanco que paga de sus ingresos? ¿Cuál es el porcentaje promedio? Y vive entre impuestos directos e indirectos. Sí, provinciales, nacionales y municipales. Y el IVA también incluido. Yo te diría, de 12 meses que tiene el año, el que está en blanco ya trabaja 7 solo para pagar impuestos. De 12 meses que tiene el año. Es decir, más del 50%. Sí, estás arriba del 60%. Si incluís toda la imposición. No, es una Argentina invivible para la gente que quiere trabajar en blanco. Tenés leyes laborales muy viejas. Ningún empresario va a tomar gente con leyes laborales que le hacen correr el riesgo de quebrar si llega a tener un problema con un empleado. Tenemos un sistema educativo que hace que los chicos no sepan quién es Alberdi, no sepan la Constitución del 53, crean que Julio Argentino Roca es un genocida cuando fue el mejor presidente de la historia argentina. No tienen ni idea de lo que Argentina necesita para poder ser un gran país, que lo puede ser. Tenés un sistema de salud roto, un sistema previsional roto. No sé si vos lo sabías, pero del 100% del gasto previsional, solamente el 25% es el régimen general. El resto son moratorias y regímenes especiales. Un sistema previsional ingobernable. Y otra cosa, no sé si nos queda tiempo, pero te la quería anunciar, quiero darte la primicia. A ver.
Este miércoles voy a estar en el norte de la provincia de Santa Fe dando mi apoyo político a la primera rebelión fiscal de la historia argentina. ¿Por qué? Un grupo de productores agropecuarios, cansados que durante 10 años el jefe comunal de Villa Saralegui, el señor Walter Sola, no rinda cuentas. Ellos han exigido, incluso han recurrido al gobierno de la provincia de Santa Fe, el señor Perotti no les ha dado ni pelota. Recibieron como respuesta a la sequía, a la crisis que viven, un aumento de la tasa de 430% ahora en enero contra tasas municipales. Municipal, la tasa red vial. Además de 10 años de que el jefe comunal nunca rindió cuenta, los caminos son un desastre, la comisaría de Villa Saralegui es una letrina, la escuela está destruida, el señor ha construido un salón de usos múltiples y tiene una vida de jeque árabe directamente, él y toda su familia. Los productores han dejado de pagar la cuota de la tasa red vial en enero, tampoco han pagado la que corresponde a febrero, y yo creo que esto es una actitud que debería ser imitada por otros comerciantes, por otros industriales que sufran lo mismo que sufren los productores de Villa Saralegui. Y yo voy a acompañarlos en esta rebelión fiscal que van a anunciar el día miércoles y los voy a acompañar también en la denuncia penal por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos al jefe comunal de Villa Saralegui, el señor Walter Sola, que ojalá que nos esté viendo. Viejo, a ver, déjame que hace poco leí una declaración tuya que estabas dispuesto a conversar con Juntos por el Cambio. Sí. ¿Esto es así? Sí, con todos los que quieran cambiar a la Argentina. Pero te vuelvo a repetir, eso incluye a Juntos por el Cambio, por supuesto. Pero si la opción es Juntos por el Cambio o Javier Milei, ¿con quién conversás? Con todos, con Javier Milei y con Juntos por el Cambio. Y con el mago sin dientes si se postulara. Porque, te repito, Argentina requiere de, y esto sí es lo que me diferencia de Milei, yo creo que la Argentina necesita de un enorme consenso para todo lo que hay que hacer. De un enorme consenso. Ahora, Juntos por el Cambio se acercó para una conversación con vos. No. Yo tampoco. O sea, si vos me decís mi boleta hoy en la provincia de Buenos Aires es corta. Todavía no tengo candidato a presidente. Mi candidato a presidente será un candidato a presidente que primero tenga muy claro las profundas reformas que hay que hacer a nivel nacional. Segundo, que nos dé un apoyo total a la profunda reforma que queremos hacer en la provincia de Buenos Aires. Que es decir, contra todas las mafias que se han apoderado de la provincia y que hacen sufrir a diario a los bonaerenses un martirio, y además que es clave la autonomía de los municipios. Que cada intendente de cada municipio sea realmente un jefe comunal y número representante del gobernador de la provincia. Una provincia al servicio de los bonaerenses, la política al servicio de los bonaerenses. Ahora, vos estás hablando de acuerdos programáticos para gobernar. Sí. Ahora, ¿qué pasa si Juntos por el Cambio te ofrece un acuerdo electoral? ¿Vos decís una PASO? Sí. Una PASO. Si vamos a competir para discutir cuál es la mejor cara de la reforma que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, yo participo de la PASO que sea con quien sea. Pero si no vamos a discutir caras nada más, y hay claridad sobre lo que hay que hacer. Yo lo que no quiero que ocurran cosas como la del 2015, ¿no? Donde se le metió miedo a la sociedad del gobierno de los Kirchner y se votó para salir de ahí. 4 años después teníamos la pesadilla kirchnerista de nuevo. ¿Qué es lo que cerró ahí? En no discutir en la campaña un programa de gobierno. Yo quiero que la campaña del 2023, que ya estamos comenzando la campaña, sea discutir programas y reformas concretas que les sirvan para que la gente salga de la pesadilla que viven a diario los argentinos y en particular en mi caso los bonaerenses. Si nos ponemos de acuerdo sobre las reformas que hay que hacer, como yo creo que las reformas requieren de mucho consenso, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque yo creo que este es un trabajo de toda la política más la sociedad. No es negocio para mí andar crispando a la sociedad. Acá se necesita tranquilidad. La sociedad está muy enojada, pero tirando piedras podemos cometer un gran error. Acá se necesita tirar la piedra y en paralelo decir cómo vamos a reconstruir a la Argentina. Y la manera de reconstruirla es convencer a la política que nos llevó a este desastre, de que hay que salir de este desastre y luego desde ahí convencer a la sociedad. Tirando piedras solamente no vamos a salir del pantano.
Te agradezco mucho, José Luis. Un placer, buenas noches. Después de una breve pausa, Roberto García Moritano. Bien, como les decía, Roberto García Moritano. Roberto, se habla mucho del dólar García Moritano. ¿Qué significa eso? Significa que nuestros pesos no valen nada, que nuestras jubilaciones... ¿Pero tiene un precio ese dólar? No, bueno, el precio termina siendo poco importante igual, Joaquín. Vos pensás que si ese precio del dólar nos permitiera ir al supermercado y que nos alcance, no sería un problema. El problema es que no nos alcanza para nada. El precio del dólar se convirtió en algo que solamente refleja la situación en la que estamos. Recién José Luis decía que para medir la inflación hay que verlo como las papas, ¿no? Mucha papa, la plata vale menos. Bueno, lo mismo pasa con el dólar. Hay poca papa, hay poco dólar, vale mucho. Y la realidad es que la Argentina tiene un problema de credibilidad importante. Nadie le cree... ¿De credibilidad dentro y fuera del país? Tienes un presidente que no hace oídos a un fallo de la Suprema Corte. Una vicepresidenta que es condenada por corrupción. Tenés un ministro de Economía que sigue usando las mismas fórmulas fracasadas. Vos te menciona una, o yo te puedo decir otra, el control de precios. En el 52, en el 67, en el 74, en el 77, en el 85. Y fracasaron cada vez. O sea, se hacen llamar un gobierno de científicos y niegan la realidad. Es como que todo el tiempo están tratando de reinventar situaciones que no se pueden argumentar ni siquiera con la evidencia empírica. Entonces es muy complicado. Es gente que niega, que odia la economía, odia los datos, ¿no? No entiende Ahora, que la economía... ¿esto qué repercusión tiene en la vida cotidiana de la gente común? Pero fíjate en la miseria que vivimos hace tantos años. Es un país que es el paraíso de la delincuencia, donde 2 de cada 3 chicos en el conurbano es pobre, donde el 65% de nuestros adolescentes es pobre. ¿Cómo está nuestra sociedad? Fíjate, habla con nuestros jubilados. Fíjate, cuando hablan del billete que van a usar, hablaban de un billete que van a usar de 2.000 pesos. ¿Por qué no dan de 5 o 10.000? Porque no quieren ser el gobierno que le da 4 papelitos a nuestros jubilados. O sea, en eso nos han convertido, ¿no? En un país que su gente no vale nada. Estamos en un problema serio, que tiene que ver con una crisis de identidad, de credibilidad, de autoestima. Vos decías, vos tenés varios restaurantes, un par de restaurantes, ¿no? Y hace poco escuchaba al presidente de la Nación decir que había gente haciendo cola en los restaurantes. ¿Esto es así? Yo le recomendaría al presidente que deje de decir pavadas y que camine a la calle. Porque la realidad es que, primero, la Argentina no es Puerto Madero y Palermo. Yo conozco muchos colegas que la están pasando mal de verdad. Que no llegan a fin de mes, que no saben cómo salir de sus negocios, que no les alcanza para pagar los sueldos, que siguen pagando deudas que nos dejó la extensa, infinita y ridícula cuarentena. La gente la está pasando mal de verdad. Y además no podés ver solamente el rubro de la gastronomía como una referencia de una reactivación económica. ¿Qué pasa con el que tiene la ferretería, la farmacia, el kiosco, la tienda de lencería, el que vende ropa de mujer, de deporte, todos estos que... Mira, el otro día venía caminando por enfrente del Congreso, hay un local de valijas. Un señor me recibe para contarme un poco cómo estaba trabajando, a los llantos, que no logra vender las valijas, que ya con eso no le alcanza para cubrir ni a su empleado, ni a pagar los alquileres, que las marchas que le pasan enfrente todos los días le quitan ventas. Y esa es la historia de la pyme argentina. O sea, que tomen como referencia algunos restaurantes que se está yendo bien, me parece que es no querer comprometerse con lo que nos pasa a los argentinos. Vos lo vivís, digamos, porque eso te quería preguntar, vos como empresario y como político, ¿ves que la economía, digamos, tiene alguna esperanza con respecto del cambio de gobierno? ¿O ves que como la sociedad está desencantada con la política? Sí. A ese desencanto también le llega a la economía. Que la política como la conocemos fracasó, ya está, se terminó.
hay que reinventar nuevos acuerdos y nuevas vinculaciones entre la política y la gente. Si no empezamos a pensar en cómo solucionamos los problemas de las personas, esto se va a ir incrementando y cada vez va a ser peor. Fíjate que este año vamos a tener todos nuestros políticos diciendo qué es lo que van a hacer y nadie haciendo nada por la gente. Ahí se va a ir el esfuerzo de los argentinos durante este año. Toda la plata del Estado, todo lo que vamos generando, la rebelión fiscal que hacen estos señores, es lo que deberíamos hacer todas las pymes de la Argentina. Tenemos un presidente que se la pasa recorriendo, inaugurando canchas de hockey y haciendo campaña para su 15-16%. Y todos los demás, y las que están pasando mal, y los chicos que están pasando hambre, y los problemas con los narcos, y los chicos que viven la marginalidad y que hoy por hoy no tienen un problema de lectura y de escritura. No saben hablar estos chicos. ¿Qué vamos a hacer con todos estos chicos? ¿Cómo vamos a reinsertarlos en una sociedad que está rota, partida al medio? Y estos tipos solamente en campaña y a disposición de la impunidad de Cristina. Me parece que hay que reorientar los objetivos y si no, va a ser muy difícil. Este año va a ser un año muy complicado. Para vos, ¿cuál es el problema principal que hay que resolver? ¿La economía o la política primero? No, la política. La política. Definitivamente. Yo creo que la economía se acomoda fácil. Eso es una cosa que, alineando los incentivos de una manera correcta y haciendo dos o tres reformas de fondo. Recién Esper hablaba de la necesidad de un acuerdo importante para hacer las reformas que hay que hacer. ¿Vos coincidís con esa idea? Sí, es muy duro lo que hay que hacer. Vamos a necesitar... Bueno, tenés una mafia enquistada en cada lugar donde vos mires y tenés un problema a resolver. Es un país donde no ha tenido reglas por muchos años. Es un país donde la política ha sido cómplice de la destrucción de todo sistema de control. Es un país que es un paraíso para los delincuentes. Saben que en Argentina, ¿qué perfil de persona va a vivir a este país? Donde, como decía, el 50 y pico, 60% de lo que vos generás lo pagás en impuestos, no tenés ningún tipo de contraprestación, ni salud, ni educación, ni seguridad, porque te matan por 2 mangos. Y encima, hay una ideología muy puesta, que además es propia de este gobierno, que cree que el policía se tiene que defender de igual a igual con el delincuente. Y ese es el país que proponemos. Y que si lo llegan a apresar, lo mandan a la comisaría y sale al rato, porque funciona así nuestra lógica jurídica garantista. Tenemos un problema que es serio. Y esto alimenta la idea de que los delincuentes de los países de la región se vengan a vivir a Argentina. Encima te dan tu casa, tenés tus derechos, tu plan. Hay que cambiar, hay que tener la valentía para cambiar un montón de cosas. No muchos están dispuestos a hacerlo. Yo creo que lo que venga... ¿Pero vos crees que en Juntos por el Cambio, por ejemplo, hay cierto consenso en la necesidad de un cambio? Ahora empieza la campaña, ahora tienen que empezar a decir qué es lo que van a hacer. Ahora tienen que empezar a decir, no dentro de 3 meses. Si quieren realmente que no toquemos fondo en octubre de este año y que el año que viene tengamos un panorama donde se genera un tipo de esperanza para nuestro pueblo, nuestra gente, tienen que empezar a decir qué van a hacer. Hay que tener la valentía de decirlo. Ahora, ¿no crees que en la oposición hay un exceso de internismo? Sí. ¿Y a qué lo atribuís? Bueno, a mí me dijeron, cuando yo empecé en este mundo, me dijeron, mira, te vas a dar cuenta de algo que es bastante curioso. Todos los problemas que vos podés tener, toda la rosca, la traición, el maltrato, generalmente son de los propios partidos. O sea, con el de enfrente vos competís en las elecciones, te elige la gente, bien mal, podrás acordar o no, pero las situaciones complejas son de adentro. Y yo creo que estoy viendo un poco que está pasando esto. ¿Cómo puede ser? Ya arrancó el calendario electoral, este calendario absurdo, infinito, que vamos a tener todos los meses elecciones, una cosa en distintas provincias. Que no sé en distintas provincias, que no sé si se habrá pasado esto en algún lugar del mundo. No sé cuántas elecciones vamos a tener, va a ser ridículo. Y con los problemas económicos que tenemos, además, ¿no? Podríamos ser más responsables. Porque además en todas esas provincias hay que aclarar que se adelantan las elecciones. También hay elecciones en octubre porque tienen que elegir las autoridades nacionales. Claro, por eso es un disparate. El calendario electoral de la Argentina es un disparate. En alguna provincia hay paso para las provinciales, elección para las provinciales, paso para las nacionales. En La Pampa, ahora hace poco. Elección nacional, 4 elecciones por año. En una misma... Entonces vas a tener todo el aparato político, por parte, como todos tienen intereses cruzados, van a estar todos en una provincia, en la otra, y qué sé yo, y así, viendo cómo la política se sigue defendiendo de los que queremos generar cambios y esto se mantiene algo permanente. Por eso me parece que José Luis plantea lo que es sensato. O sea, muchachos, ¿quiénes son los que queremos cambiar la cosa? ¿Cuáles
de los que están acá de verdad tienen los huevos suficientes para hacerlo. Están decididos y quieren de verdad gobernar para la Argentina. ¿Quiénes son? Levanten la mano. Esto es lo que hay que hacer. Reforma laboral. ¿Está dispuesto? Mirá que va a ser complejo, ¿no? Sobre todo en un mundo que es verdad, la innovación, la tecnología va a generar una crisis. Déjame que te haga una pregunta sobre eso. ¿Se puede cambiar la economía sin cambiar los sindicatos? Los sindicatos tienen una función que es concreta y es... No, digo los sindicatos producto de estas leyes laborales. Casi que es necesaria. Ahora, estos feudos que se han convertido en pymes millonarias, que hacen enormes negocios y lo convierten en feudos donde van pasando la corona de hijo a hijo, eso hace mal a todos. Necesitamos alternancia. Donde no hay alternancia hay un problema. Necesitamos generar sistemas democráticos que nos permitan, en todos los ámbitos que se involucran en cualquier tipo de institución, tiene que tener un recambio razonable que la gente necesita como dinámica de vida. Cambios de visiones, cambios de políticas, cambio de energía. ¿Cómo va a gobernar durante 100? O sea, los tiempos son absurdos. Tenemos más de 15, 18 años en las provincias más pobres de la Argentina. Tipos que además, fíjate la paradoja de este tema. El 96% de Formosa es de gasto público con participación. 96. O sea, es como yo te diga, vos te doy una empresa. Administra mi empresa, te pago todos los gastos. Te pago salario, te pago alquiler, te pago el capital de trabajo, la luz, te pago todo. Y aún así, vos no sepas generarle un mango. Te pago todos los gastos. Y aún así, no lográs nada de rentabilidad. Y pero Infran está hace 30 años. Bueno, pero escuchame una cosa. Si hay un claro caso de mala praxis, es esa. 6 veces le pagan cada mango que aporta la coparticipación. Se lo multiplican por 6. ¿Y qué es lo que ha logrado? Una enorme villa miseria. Es un desastre lo que pasa en Argentina. Es para tomarse las cosas en serio. ¿Estamos dispuestos a conversar sobre la coparticipación? Sobre los estímulos. ¿Cómo hacemos para que esta gente se levante? Como te decía antes, va a haber una crisis cuando la innovación, la tecnología resuelva el tema de los alimentos en el mundo. El gran desafío va a ser cómo logramos incentivar a nuestra gente, cómo logramos transmitirle entusiasmo para que hagan algo. Cuando ya el trabajo no sea importante. ¿Qué tipo de sociedad vamos a hacer? Nosotros tenemos que tener una sociedad de personas que tengan sueños, desafíos, propósitos, que se sepan para qué levantarse y se lo hagan con alegría y con entusiasmo y quieran ser los mejores. Y cuando lo logren y puedan ser los mejores, que se los premien. ¿Cómo puede ser que en Argentina el que levanta un poco la cabeza le dan un sablazo y lo cortan por la mitad? Es un país que los buenos ejemplos terminan convirtiéndose en los malos y los malos los buenos. Tenemos que revertir un poco estas cuestiones. Decime, en estas elecciones, ¿vos tenés alguna aspiración para ser algo, digamos, jefe de gobierno? Yo quiero competir. Yo nací para competir. Nacional, senador nacional, no sé. Yo quiero competir, pero básicamente porque quiero ser parte del equipo que saca adelante la Argentina. Yo estoy seguro que el año 23 va a ser recordado en los libros de historia como el año en el que recuperamos los valores republicanos y los valores morales. Totalmente. Y yo quiero ser parte de ese equipo. Donde me toque, no me importa. Tengo que ser jefe de gobierno, ahí voy a ir. Tengo que trabajar en un equipo más grande, detrás de la cortina, no tengo problema. Yo quiero jugar, quiero ser parte de este equipo, no tengas ninguna duda. Pero del equipo, de los que están dispuestos a cambiar las cosas, que lo quieran hacer verdad y que no crean que hay cosas imposibles en la política. Todo es posible y se va a resolver para la gente. No puede ser que sigan viviéndose. ¿Tenés un candidato a presidente ya definido? Para mí el mejor de todos es López Murphy. Sí, pero Ricardo por ahora no se presentó. Bueno, está bien. Si vos me preguntás a mí, para mí el mejor de todos es Ricardo. Básicamente porque tiene una trayectoria impecable de 40 años, 50 años, haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, que entiende los problemas, que está preparado, que estudia mucho más que los chicos, los jóvenes universitarios, estudia con el mismo entusiasmo y sabe de todos los temas. Y ha tenido la experiencia, ha estado adentro, ha estado afuera, ha sido a veces candidato a presidente, sabe cómo resolver los problemas. Y te voy a decir lo más importante, es el único que yo firmo ahora, aprieta los botones que hay que apretar. Que conoce dónde están los botones. Aprieta los botones, cueste lo que cueste. Recién hablaban, le tenía miedo a las piedras, cueste lo que cueste. Las piedras va a haber que bancarlas, la política se defiende. Te agradezco mucho, Roberto. Gracias, Joaquín. Gracias. Una pausa.
Bien, un par de cosas que rescato de lo que pasó y lo que se dijo en el programa. Hay algo que dijo José Luis Esper sobre la sublevación impositiva en una ciudad de Santa Fe por parte de productores rurales. Yo me temo que esta pueda ser una actitud que se generalice, por lo menos en el sector rural, ¿no? Digamos, porque el sector rural está muy castigado por la sequía primero, por la helada después, sobre todo la soja, y sin embargo los impuestos siguen aumentando. En lugar de ayudarlos a pasar este mal año, le siguen llegando aumentos de impuestos. Temo que esto se generalice o se vaya más allá de una ciudad de Santa Fe. Esper también dijo que está en condiciones de participar de unas pasos, que está dispuesto a participar de unas pasos en Juntos por el Cambio, siempre y cuando obviamente haya alguna coincidencia en el programa de lo que se quiere hacer. Esto es muy importante, porque hasta ahora Esper no había dicho eso. De hecho, él es candidato en la provincia de Buenos Aires, a gobernador, y ustedes saben que ahí en la provincia de Buenos Aires está el fuerte del voto peronista. Entonces, no es descartable que el peronismo siga gobernando la provincia de Buenos Aires. El peronismo va a perder la elección nacional, pero en la provincia de Buenos Aires te ha discutido. Esto de que Esper diga yo estoy dispuesto a participar de una paso con Juntos por el Cambio, es decir, de a perder o ganar, pero ir con Juntos por el Cambio, es una novedad electoral importante. Y lo último que me llamó la atención es la coincidencia tanto de José Luis Esper como de Roberto García Moritán en que son necesarios acuerdos amplios para implementar las importantes y profundas reformas que necesita el país. Son necesarios acuerdos importantes con muchos sectores políticos y seguramente también sociales de la Argentina. Esto es lo que diferencia a todos ellos y también a Juntos por el Cambio de Javier Milei. Esta es la diferencia con Milei. Chau, hasta el lunes.